comentarles que ya se publicó en Internet el documento que anualmente saca la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana de los riesgos operacionales en los últimos 5 años. Me gusta mucho el documento porque es un documento que recopila información agregada de todo el sistema financiero dominicano supervisado por la Superintendencia de Bancos, pero además lo describe muy bien. Y esa descripción suele ser un microcosmos de lo que está pasando en el resto del mundo, sobre todo en Latinoamérica, que es el mercado que nos interesa y que es un poco diferente de los otros continentes. Pero eso lo vemos precisamente en este informe de la Superintendencia de Bancos, ¿no? En este informe se ve que los bancos o las entidades supervisadas están perdiendo en riesgo operacional, en términos netos, más de 30 millones de dólares al año en riesgo operacional, en conjunto, ¿no? Y de las pérdidas netas, más o menos las dos terceras partes vienen del fraude externo. Así que esas tendencias que muestra ese informe, yo las quiero tomar como una pequeña muestra de lo que puede estar ocurriendo en el resto del continente, es decir, en Latinoamérica. Sin duda que hay que mencionar que la herramienta o la inteligencia artificial como herramienta se ha convertido en un potenciador de nuestra eficiencia y de nuestra eficacia en términos de negocios y en términos de oportunidades, pero también la inteligencia artificial puede ser usada para usos indebidos como la defraudación, el engaño, las estafas y, y entonces la inteligencia artificial tiene un doble uso, ¿no? Se puede usar bien para aproximarnos a los objetivos del negocio o se puede usar mal para hacernos daño. Entonces, ¿qué pasa? Como ese mundo ha cambiado y ahora tenemos, o sea, antes estábamos en el mundo digital sin inteligencia artificial. Ahora estamos en el mundo digital con inteligencia artificial. Entonces, como el mundo cambió, los procesos cambiaron. Y si los procesos cambiaron, cambiaron las oportunidades, pero también cambiaron los riesgos. Ojo con eso. Cuando un proceso cambia y tenemos un cambio disruptivo con la incorporación de la inteligencia artificial, cambia las oportunidades y cambian también los riesgos. ¿Quién puede decir que hoy día con la inteligencia artificial no hay más oportunidades que antes de la inteligencia artificial? Por supuesto que sí, pero también hay mayores riesgos. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta y vamos a ver por dónde nos están golpeando los defraudadores. A partir de este informe que voy a analizar, que es el informe completo de lo que ha pasado en los 5 últimos años, por eso vamos a hablar de tendencias, porque, o sea, hay cosas que se hacen evidentes en la tendencia, ¿no? Entonces, vamos a hablar de tendencias tomando como referencia este informe y obviamente mis comentarios adicionales de cosas que veo que están pasando en otros lados o en otras latitudes. Entonces, comenzamos. Este es el informe, ustedes lo pueden descargar, este informe de la página web. Les voy a pasar en estos momentos el link. Eh, Voy a entrar un momentito aquí. Ah, aquí está. Les voy a pasar el link por el chat para que ustedes lo tengan, lo puedan descargar, lo puedan estudiar, lo puedan analizar. Muy bien. Listo. Por ahí les puse el link. Espérame, no. Se lo mandé solo a los anfitriones. Vamos a mandárselo a todos. Ahí está. Ahora sí, tienen el link, pueden descargar el informe para que lo puedan analizar, leer. Es un informe, digamos, bastante ágil, bastante sencillo de poder leer. Los gráficos lo dicen todo y precisamente les he traído una recopilación de gráficos para, bueno, obviamente con mis comentarios, ¿no? Entonces,
No es primera vez que saca la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana este informe. El año pasado también sacó un informe del periodo 2020 al 2024, 5 últimos años, y este año saca del 2021 al 2025, 5 últimos años también. Pero con algunas novedades que vamos a ver, ¿no? Primero, con relación al número de eventos, ¿no? Fíjense que el número de eventos, o sea, ahí vemos una tendencia, tenemos algunas tendencias, ¿no? Por ejemplo, a nivel de todo el sistema financiero, ¿no? El número de eventos, o sea, todo el sistema financiero es, digamos, la línea punteada. Todo el sistema financiero, en términos de número de eventos, tiene una ligera reducción, que el año pasado fueron 41.600 y este año fueron 40.800. Considerando que hay más operaciones, porque los mercados crecen, un menor número de eventos de riesgo operacional se explica por dos cosas. Se explica porque se está reportando menos o se explica porque los controles están funcionando a un nivel preventivo, digamos. Eh, que yo diría que lo segundo es la posibilidad o tiene la mayor probabilidad porque la cultura de riesgos normalmente tiende a evolucionar y por lo tanto uno debería esperar que este año se reporte más que el año anterior, ¿no? Entonces, si se están reportando menos eventos es porque se están tomando las medidas para que estos eventos sean lo suficientemente mitigados a través de mecanismos preventivos. Para ver los de reducción de daño, entonces ya tenemos que ver otro gráfico que es el que compara las pérdidas brutas con las pérdidas netas. Bueno, entonces, ¿quiénes están siendo golpeados? Bueno, los bancos múltiples sin duda, ¿no? Eh, y bueno, aquí también se observa que a nivel de asociaciones de ahorros y préstamos, que es una modalidad de entidades financieras bastante peculiar y que pues yo solo lo he visto en República Dominicana, que es un esquema, digamos, un poco parecido al de las cooperativas, ¿no? Entonces, que está compuesta por asociados, ¿no? Entonces ahí incluso el número de eventos incluso se ha reducido, ¿no? De 8.6 de 8.600 a 6.600. Eso es lo que nosotros podemos observar. En la banca sí, porque la banca, pues, evidentemente por su tamaño y por su expansión y por sus posibilidades de crecimiento, o sea, que crezca 1% la banca, eso es un volumen importante de operaciones. Digamos, el nivel transaccional que tienen las asociaciones de ahorro y préstamos es un poco más pequeño. Bueno, entonces, esa es una observación importante, ¿no? Y yo sí he sentido que las asociaciones están potenciando su cultura de riesgo, su estrategia de gestión de riesgo. Estamos hablando de las asociaciones de República Dominicana, no voy a decir nombres, pero conozco algunos casos en donde he visto que se han dado esfuerzos. Bien, ¿qué pasa con las pérdidas netas? Bueno, lamentablemente las pérdidas netas han aumentado. Es un aumento de mm, más o menos 13% por ahí, ¿no? Perdón, 14.5%, un aumento en las pérdidas netas respecto al año pasado. O sea, el sistema está perdiendo más dinero, ¿no? O sea, el golpe es un poco más fuerte, ¿vale? En términos de pérdidas netas absolutas, medidas en pesos dominicanos. Estamos hablando de 1.924 millones de pesos, que eso si lo divides más o menos entre 60 por ahí, que es el tipo de cambio, estamos hablando de aproximadamente 32, 33 millones de dólares, para la referencia de los amigos que no son de la República Dominicana. Un poco más de 30 millones de dólares de pérdida neta, ¿no? Después, neta significa después de haber recuperado, después de haber cobrado los seguros, después de, digamos, de todo, ¿no? Bien. Entonces, sí se ve una tendencia creciente, que se había estabilizado el año pasado las pérdidas netas,
pero nuevamente ha vuelto a rebotar ligeramente, pero con una buena noticia, que se la voy a poner ahora, las pérdidas brutas. La buena noticia es que en medio de todo, porque a nadie le gusta hablar de pérdidas, ¿no? Uno quisiera que, claro, uno quisiera que las pérdidas sean cero, uno quisiera que los riesgos no existan, no quisiera, pero bueno, la realidad es otra. Entonces, las pérdidas brutas, en medio de este contexto de pérdidas, las pérdidas brutas se han reducido. Se han reducido de 2.708 millones de dólares del año pasado a 2.498 millones este año, ¿no? Entonces hay una reducción de aproximadamente 210 millones de pesos, que si tú lo divides entre 60 te sale como 3 millones de dólares menos en términos de pérdidas brutas. O sea, se está perdiendo menos. Claro, un sistema más grande está perdiendo menos en términos de pérdidas brutas. La principal hipótesis es que los esfuerzos que se han venido haciendo de fortalecimiento de controles, de fortalecimiento de la cultura de riesgo y de, digamos, capacitación y educación al usuario están dando frutos. ¿Ok? Porque en términos de pérdidas brutas, que es, digamos, el primer golpe, ¿no? Eh, y en las pérdidas netas vemos la efectividad del golpe, la efectividad adversa del golpe, ¿no? Bueno, entonces, esto es una buena noticia porque a pesar de que, digamos, las pérdidas netas han aumentado en términos de pérdidas brutas, hay una reducción y también en términos de eventos, también incluso hay una reducción. Entonces esto refuerza mi hipótesis de que aquí se ve que están dando frutos los esfuerzos de culturización y de prevención. Muy bien, el porcentaje de recuperación, la tasa de recuperación es 23%. O sea, es un buen benchmark, ¿no? En los años anteriores ha estado entre 21% y en algún momento llegó a ser 38%, pero normalmente esto suele oscilar entre un 25 y 30%, ¿no? De hecho, cuando yo entré a trabajar a mi primer trabajo, una calificadora de riesgo, me dijeron, la tasa de recuperación es 30%. ¿Por qué? No se pregunta, me dijeron. Esa es la tasa de recuperación. Esa es la tasa de recuperación, ¿no? 30%. Entonces, y incluso cuando hacíamos pruebas de estrés de riesgo de mercado y de riesgo de crédito, asumíamos que los portafolios, o sea, los instrumentos que podían, digamos, hacer default, hacían default, pero se recuperaba el 30%, ¿no? O sea, no se perdía el 100%. Y yo siempre era digamos, crítico de eso, porque pues soy un poco inconforme, ¿no? Pero ¿por qué 30%? Y nunca nadie me explicó, y me la pasé años, cuando hice mi training en Nueva York, me la pasé preguntando a todos los analistas de Nueva York por qué 30%, y me miraban como quien dice, muchacho provinciano, no hagas preguntas, ¿no? Entonces, luego, y mira qué curioso, ¿no? Cuando viene la quiebra de Lehman Brothers, la quiebra de Lehman Brothers, eh, yo era analista ya de una calificadora en Panamá y algunos bancos tenían exposición en Lehman Brothers, unos bancos que yo analizaba. Y entonces, obviamente, yo en ese caso tenía que hacer la prueba de estrés. Bueno, este instrumento se cayó, quebró Lehman Brothers, entró al Chapter 11 y ahora el banco tiene que asumir esta pérdida, si asume esta pérdida, entonces, ¿cómo queda el índice de solvencia? Y estaba, pues, era digamos, era un escenario de estrés, pero en la realidad. Entonces, eh, en los cálculos, y conversando con mis colegas, viendo, sí, ¿cuánto están cotizando? Los instrumentos de Lehman Brothers cotizaban al 30%. O sea, si tú ves la estadística, en los días siguientes y las semanas siguientes, después de la quiebra de Lehman Brothers, incluso cuando se ratificó, ¿no? O sea,
la tasa de recuperación de los bonos de Lehman Brothers era 30%. Y ese día yo dije, oye, tenían razón estos señores. Claro, nunca me explicaron por qué la tasa de recuperación era 30%, pero lo comprobé empíricamente, ¿no? Entonces, ahora cuando me dicen por qué 30%, entonces yo digo evidencia empírica y hago referencia a Lehman Brothers. Esa es la bueno, al menos es una evidencia empírica, pero alguien me dirá, no, pero es un solo caso. Sí, pero es un solo caso de miles de expectativas, millones de expectativas de gente que converge hacia ese número, ¿no? Entonces, ponerlo en un supuesto de una prueba de estrés no es tan descabellada, ¿no? Entonces uno puede suponer que puede, digamos, que la tasa esperada de recuperación es 30%. A veces recuperas más, como en el 2024, en que en riesgo operacional se recuperó el 38%, el año pasado se recuperó 25%, ¿no? Pero bueno, hay que sacarle un promedio. Bien, señores, ahora, ¿por dónde vienen estas pérdidas? Esto es interesante. ¿Por dónde están llegando las pérdidas? Bueno, hemos visto que las pérdidas netas han tenido un incremento, o sea, en el año 2025, en esta barra que ustedes ven ahí, en la más grande, ¿no? No solamente esa barra es más grande, sino además hay un color que se hace más grande que ese color más oscuro. Entonces, en riesgo operacional hay varios tipos de eventos o varios tipos de riesgos operacionales, ¿no? Por ejemplo, clientes, productos y prácticas de negocio, daños a activos materiales, ejecución y gestión de procesos, en fin, fraude externo, fraude interno. Hay una tipología que establece el Comité de Basilea y basándose en esa tipología, los bancos pues hacen su clasificación. Y bueno, clasificando las pérdidas por tipo de riesgo, encontramos que este color oscuro, 1.254 millones de pérdidas, más de 20 millones de dólares, se pierde por fraude externo. Por fraude externo. El año pasado había un componente importante, más de 2 millones de dólares de pérdidas por fraude interno. ¿Okay? Ese fraude interno de este año ha sido casi, muy poquito, o sea, casi cero, casi insignificante. Pero el fraude externo sí se ha incrementado de 871 millones a 1.254 millones. O sea, eso es casi un 50% de incremento en el fraude externo. Entonces, la lectura es, nos están golpeando de afuera. Los defraudadores están aprovechando mejorar sus tácticas de engaño, sus tácticas de defraudación. Nosotros nos hemos fortalecido y por algo hay menos eventos y menos pérdidas brutas. Pero aquí la conclusión es que afuera se están reforzando. O sea, los defraudadores están aprendiendo, aprenden en la cárcel, ¿no? Muchos fraudes se hacen desde la cárcel. La cárcel es, o algunas cárceles, ¿no? Son como escuelas de defraudación y desde ahí se mueve toda la maquinaria, ¿no? Bueno, entonces tenemos eso como lo más importante, ¿ok? Eh, esa es, digamos, y representa esa pérdida de fraude externo, representa más o menos 2/3 del total de pérdidas. O sea, 2/3 de las pérdidas vienen de fraude externo, ¿ok? Bueno, ¿y qué significa eso? Y aquí viene mi reflexión. Eso significa que mucho de esto es fraude que le hacen al cliente y yo como entidad financiera tengo que asumir. Ese fraude llega por el cliente. ¿Por qué? Porque el cliente va a un restaurante, por ejemplo, le pasan la cuenta, el cliente entrega su tarjeta, el mesero disimuladamente le saca una foto por arriba y por abajo de la tarjeta y después vende esa información o el mismo defraudador consume por Amazon y es un fraude externo. Y después llega el cliente al banco a decir, yo no he consumido nada, ¿por qué me están cobrando una cuenta de Amazon? Yo no he comprado nada en Amazon jamás en mi vida, ¿no? Y el banco verifica, jamás en su vida el cliente ha comprado, se da cuenta que es un fraude, bueno, entonces se le cubre, ¿no? Eh,
Algunos de esos fraudes son cubiertos por el seguro que tiene el banco y otros por el seguro que tiene el cliente y otros no son cubiertos, porque hay ciertas características que tiene que cumplir la cobertura de los seguros. Pero no importa lo que diga el seguro, el banco lo tiene que asumir. Y si no lo asume el banco, después viene la segunda instancia, que es digamos, defensa del consumidor, defensa del usuario o la superintendencia, el regulador, quien sea, le jala las orejas al banco, le pone una multa, la multa se publica, daño a la reputación, o sea, mira, mejor asumamos ese consumo de Amazon por miles, $1.000 o el monto que sea, ¿no? Entonces, eh, digamos que hay un convencionalismo en que los fraudes a los clientes, si bien es cierto, son al cliente, ¿no? Hay una corresponsabilidad de la entidad financiera, porque la entidad financiera tiene que ponerle los controles al producto para los controles, digamos, tecnológicos, los controles de verificación, los controles digamos, de procesamiento de pagos, todos los controles para que, digamos, el fraude esté reducido a su mínima expresión. De lo contrario, digamos, se dice la entidad está vendiendo un producto que es inseguro, ¿no? Y eso es pasible de sanción. Entonces, es un convencionalismo, o sea, eso no lo vamos a discutir. Es un tema controversial, porque la entidad dice, yo qué culpa tengo de que el cliente sea un descuidado, ¿no? Y que se deje hacer un fraude. No es mi culpa, no es porque yo tengo que pagar. Bueno, algunos dirán eso, pero el criterio generalizado es que la entidad financiera es corresponsable. ¿Ok? Entonces, pero eso se cataloga en fraude externo. ¿Me explico? Bien. Y ese es un ejemplo, ¿no? Ese es un ejemplo. Bueno, pero es 2/3 partes de las pérdidas. Fraude externo. ¿Qué tipos de fraudes? Todo tipo. Ahora vamos a ver, digamos, esto es por tipo de riesgo. Por ahí vienen las pérdidas. Ahora, alguien me preguntará, ¿y por qué tipo de canal vienen esas pérdidas? ¿Vienen eh, por qué tipo de canal? ¿No? O mejor, ¿qué tipo de producto? Después vamos a ver el canal. Entonces, las pérdidas vienen, y aquí tú vas a ver, digamos, voy a señalar aquí con color rosado, con color pinky, estas pérdidas. 761 millones, que representan como el 40% por ahí, más o menos. Entonces, este 40% de las pérdidas netas viene de dónde? ¿Esto qué cosa es? ¿Qué tipo de producto es? Ese producto es, ¿dónde está? Aquí está. Cuentas de ahorro y corrientes. Cuentas de ahorro y corrientes. O sea, les están defraudando a las cuentas de ahorro y corrientes a los clientes. Muchos de esos fraudes son los fraudes que se hacen por teléfono, fraudes digitales, ¿no? Eh, digamos, eh, por ejemplo, ¿no? Viene alguien eh, digamos, o alguien quiere comprar un producto, le pide el adelanto, el producto no se lo entregan, por ejemplo, ¿no? O sea, son fraudes, son engaños. O el amigo, el supuesto amigo que hace alguien que hace una suplantación de identidad del amigo o del familiar y le dice, mira, necesito que me prestes, estoy en el hospital, préstame urgentemente, $1.000, mándamelo por favor, ¿no? Y se ve en el WhatsApp, que es la foto del amigo y todo, pero con un número diferente, ¿no? Entonces, ese tipo de fraudes afectan porque directamente se cargan desde la cuenta de ahorro. Después viene el cliente a decir, oiga, mire, que no sé qué, que me hicieron el fraude, que miren, que aquí está todo, y pues no resulta como se pensó. Ahora, también hay que decir algo que no está en el informe porque no se puede saber, y es que eh, aquí se cataloga como fraude externo porque se considera que no hay intervención de las personas que están dentro de la organización. Si interviene alguien, un ejecutivo de cuenta, por ejemplo, un mal colaborador de la organización interviene, ya eso es fraude interno. ¿Ok? Eso es lo que normalmente se asume, pero eso es muy difícil de saber. Es decir, es muy difícil de saber si alguien extrajo una cuenta
se la dio a alguien, si hubo una sustracción de contraseña de usuario, se la dio a alguien y ese alguien tomó, digamos, la información, digamos, un colaborador se la dio a un tercero y el tercero ejecutó el fraude. O sea, eso va a aparecer. Si no se sabe, si no se tiene conocimiento de esa sustracción de datos interna, entonces eso se va a catalogar como fraude externo. Va a ser un aparente fraude externo. Pero ¿de dónde el defraudador sabía eso? Bueno, lo puede saber de un hackeo, de un phishing, de un engaño, una captura de información de diversos medios tecnológicos, ingeniería social, lo que sea. Pero hay una parte ahí que no sé, donde, como se dice, el enemigo está en casa y no se llega a saber, ¿no? No se llega a saber. Hay una parte. Entonces, aquí tenemos cuentas de ahorro, cuentas corrientes, ese es el principal producto. Hay otro producto bien interesante que es este de aquí, ¿no? Por aquí, este de aquí, ¿no? 581. Este producto, el oscurito, es este, tarjetas de crédito, fraudes de tarjetas de crédito. Entonces, por ahí también llega. Y el otro producto, que es este, que lo voy a poner aquí de color azul, este de aquí, tarjetas de débito, está por aquí. Entonces, si tú sumas tarjetas de crédito y tarjetas de débito, aquí hay un 40% en tarjetas. Y las cuentas de ahorro y esos fraudes de cuentas de ahorro, cuentas corrientes, gente que le falta dinero en la cuenta, ¿no? Y fue que alguien se hizo pasar y extrajo información y entonces ahí tenemos Y mucha de esa información se está haciendo presencialmente, ¿no? Cuidado con eso, ya lo vamos a ver. Entonces, hay un 80% de pérdida de pérdidas netas de todos los riesgos operacionales que afectan tarjetas de crédito, tarjetas de débito y cuentas de ahorro y corrientes. 80% de las pérdidas netas de todos los riesgos operacionales. Entonces, esos son los productos como que hay que ponerle mucho enfoque y sobre todo, en mi opinión, hay que trabajar mucha cultura de riesgo con el usuario. Porque en las organizaciones se trabaja mucha cultura de riesgo con los colaboradores. Mira que la prevención, que esto es importante. Y eso, yo soy testigo porque yo tengo solamente en la empresa de capacitaciones 15 años. 15 años capacitando sobre gestión de riesgos y yo he sido testigo de cómo las entidades se preocupan, hacen actividades de culturización, se desarrollan, lo han trabajado, he sido testigo cómo ha evolucionado la gestión de riesgo operacional, pero eh, hay que llevarlo hacia afuera, hay que llevarlo al usuario también, ¿no? Sí hay algunos esfuerzos meritorios con campañas de concientización, ¿no? El banco nunca te pedirá eh, contraseña, ni información, ni tus datos personales, ¿no? Ten cuidado. Pero sobre todo, hay que tener cuidado con lo que se llama los restablecimientos de contraseñas. Entonces, muchas cuentas están asociadas a teléfonos. Entonces, los defraudadores, ¿qué hacen? Se consiguen, digamos, el chip, ¿no? O sea, imagínate una persona que se llama Periquito de los Palotes y que tiene un número de celular que usa con smartphone y ahí están sus cuentas. Entonces, ¿qué hace este señor? Va a, bueno, ¿qué hace el defraudador? Va al operador de telefonía y le dice, soy Periquito de los Palotes, aquí está mi documento. Y le da un documento que es falso, que hoy en día con la inteligencia artificial se hace de todo. Dice, señor, aquí tiene su duplicado de chip. Ese señor con el chip, ¿no? Entonces, logra hacer un restablecimiento de contraseña, empieza, digamos, a hurgar con, con la información y si el banco no toma las medidas, le puede restablecer el acceso al, digamos, al,
al uso de la banca móvil, sobre todo. ¿Ok? Y de la banca móvil, pues le vacían la cuenta, ¿no? Se cambian los límites, porque normalmente hay unos límites diarios de transferencia, entonces, pero que se pueden cambiar en la misma plataforma, o sea, todas esas cosas, ¿no? Algunos incluso van, ¿no? Presentan el documento al banco, falso, ¿no? Algunos bancos están conectados con el registro electoral y ahí se hace más difícil la defraudación. Pero los que no van se presentan al banco y el banco, el control que tiene es, bueno, le hemos mandado un SMS, ingrese el código aquí y el cliente, digamos, el defraudador ingresa el código, pero el cliente es que ya defraudó digamos, la SIM card, ya obtuvo falsamente una SIM card. Ya, señor, aquí tiene su nuevo usuario, su nueva contraseña, el mismo banco se lo da. Entonces, ¿por qué? Porque está usando como factor de autenticación el teléfono celular y está asumiendo que la persona que tiene al frente, por tener el teléfono celular, es, digamos, el usuario, ¿no? Entonces, y después resulta que pues todo era un fraude y toca eh, asumir, digamos, esa defraudación. La otra cosa que está complicando muchísimo en estos fraudes externos, sobre todo de cuentas de ahorro, cuentas corrientes, es que cuando a nosotros nos roban un celular, ¿ok? Eh, cuando nosotros nos roban un celular, no nos están robando el iPhone que vale $2.000 o 1.000 o lo que cueste. No. De hecho, ayer pregunté, me dijeron el iPhone 17 Pro Max está a $1.645, más el impuesto. Bueno, entonces, eh, cuando a alguien le roban el celular, le están robando el acceso a las cuentas, ¿no? No solamente, digamos, el celular. O sea, conozco gente a las cuales les han robado el celular, no por el celular, sino para vaciarles las cuentas y les han vaciado las cuentas. ¿Ok? Porque estos delincuentes se las saben todas. Bueno, sigamos. Entonces, ¿qué más tenemos? Por canal de distribución. Por canal de distribución te das cuenta que hay un casillero que es un poco gris, que tiene, donde dice 764, hay un color gris 764, que es el más fuerte. Ese, este de aquí lo voy a poner, este de aquí de 764, que el año pasado era el de mayor dimensión y el año anterior era el de segunda mayor dimensión, pero venía creciendo y que es una tendencia relativamente reciente porque casi que no existía en el 2022. ¿Cuál es este? Ese es pagos a través de comercio electrónico. ¿Qué significa eso? Compras a través de comercio electrónico. Comercio electrónico es, por ejemplo, Amazon. ¿Cuántas denuncias o cuántos reclamos llegan de gente que dice, me ha llegado este consumo de Amazon, yo nunca he consumido en Amazon? En Amazon, Temu, Shein, o sea, cada vez hay más canales de comercio electrónico, ¿no? Y algo que están usando mucho los defraudadores es compra de boletos aéreos y después los revenden. Entonces, algunas aerolíneas están cayendo en ese fraude y las aerolíneas ahora están pidiendo a los viajeros que presenten la tarjeta de crédito. No me parece un buen control, no me parece un buen control, porque no siempre la tarjeta de crédito es del viajero. O sea, si yo le compro una tarjeta a mi hija, por ejemplo, perdón, le compro un pasaje para que vaya digamos, de un país a otro país, de paseo, lo que sea, ¿por qué mi hija tiene que presentar la tarjeta de crédito de la compra? Y ustedes saben que las aerolíneas son sumamente inflexibles. Y conozco gente que ha perdido el vuelo porque no tenía la tarjeta, ¿no? Conozco gente que ha perdido el vuelo. Entonces, y las aerolíneas son
extremadamente inflexibles en eso. Extremadamente inflexibles. Es que las han golpeado tanto que han puesto ese control, algunas, ¿ok? Otras lo hacen aleatoriamente, porque sí me ha pasado que en el momento de la compra del boleto aéreo me dice, la tarjeta de crédito con la que he hecho esta compra podrá ser solicitada en el momento del embarque. ¿No? Y si no la llevas, ¿qué pasa si se me pierde la tarjeta o lo que sea? O sea, por Dios, no creo que sea ese un buen control. Pero las aerolíneas también están perdiendo. Entonces, todos esos canales electrónicos, ¿no? Canales donde se venden servicios de hotelería, donde se venden comercio, o sea, se comercializa cosas, productos electrónicos, ¿no? Todo lo que sea pagar con tarjeta está haciendo sufrir a las entidades financieras. Ahí está. 764 es el 40%. O sea, de todas las pérdidas, de todas las pérdidas, de todas las entidades, de todos los riesgos, el 40% viene por canales de comercio electrónico. O sea, gente que usa la tarjeta o la numeración de otras personas para comprar por Amazon, por Temu o un pasaje aéreo. Entonces, pero detrás de eso hay algo. ¿Cómo obtuvo esa persona la numeración y todos los datos del usuario? Entonces hay unas mafias que consiguen esa información y la venden en la Deep Web, que es donde está el mercado negro de la información. Entonces eso ya existe, ¿no? Y, y yo creo que ahí hay muchas oportunidades. O sea, la tecnología nos puede ayudar. O sea, por ejemplo, yo trato de pagar todo con Apple Pay, todo con Apple Pay. Pero otro día fui a un hotel y el hotel me decía, señor, bueno, digo, ya esto está pagado, sí, pero tiene que dejar una tarjeta de crédito de garantía para los incidentales, ¿no? Y entiendo las políticas del hotel, ¿no? O sea, incidentales quiere decir que si pides algo a la habitación o usas productos del minibar de la habitación o lo que sea, tú puedes ir cárguenlo a mi cuenta y para eso está la tarjeta de crédito. O también algunas personas que fuman, por ejemplo, les ponen multa a los hoteles y entonces tienen que cubrirse con alguna tarjeta de crédito. Entonces, me parece bien que pidan una garantía, pero lo que algunos hoteles, y les digo por experiencia propia, todavía están haciendo es pedirles el plástico al cliente, pero no solamente pedirles el plástico, ingresar toda la información, los 16 dígitos, la fecha de vencimiento y el código de seguridad de 3 dígitos en el sistema del hotel. Entonces me pasó que yo el otro día estaba precisamente, señor, necesitamos una garantía. Y cuando yo estaba escuchando garantía, yo veo de reojo digamos, en la otra, en el otro lugar de atención, que la chica que estaba atendiendo al huésped estaba digitando la tarjeta y en eso le da la vuelta, o sea, yo veo que le da la vuelta y digita el dígito, o sea, los 3 dígitos de seguridad. Esa información se queda en el sistema, el riesgo es altísimo porque tú no sabes. O sea, ni el banco sabe, ni el cliente sabe, ni el propio hotel llega a saber quiénes más pueden acceder a esa información. Porque hoy día los hackers pueden hackear lo que sea. Entonces, en las campañas de culturización, incluso en las políticas, yo creo que toca ser más estrictos, ¿no? Eh, en Colombia fueron muy estrictos hace algunos años, en donde tú no podías dar tu tarjeta. Te tenían que traer el punto de venta a la mesa en el restaurante. Y estaba prohibido por ley. Por ejemplo, ese tipo de cosas. Prohibición por ley. No se puede dar una tarjeta plástico, una tarjeta física. Ni se pueden tomar. Eso es ilegal. O sea, eso sería bonito. Eso reduciría considerablemente. Pero no hay un... Yo entiendo que los hoteles quieran tener una garantía. Cuando yo le propuse al empleado del hotel,
mire, le dejo, hágame una retención y yo le hago un Apple Pay, hágame una retención el monto que usted quiera. No, señor, necesitamos la tarjeta. Uf, eso fue un lío que, eso es historia para otro bancaforo. Entonces, eh, bueno, el punto aquí, y lo mismo pasa con las arrendadoras de autos. Y ahí hay grandes mafias en las arrendadoras de autos. No de las arrendadoras, sino de personas que se infiltran en esos trabajos y que logran sacar información. Y las arrendadoras son también sumamente inflexibles. No, necesito, no puede ser Apple Pay, necesito ver el plástico. ¿Por qué? Porque necesito ver que esté a su nombre, ¿no? Entonces, es difícil. Yo tengo algunas técnicas, ¿no? Por ejemplo, la que tengo es que cuando ya, porque en el hotel me dijeron, si no nos da la tarjeta, no le podemos dar la habitación, por más reserva que tenga. Así, así se pusieron. Entonces yo tengo una tarjeta de débito, pero no dice que es de débito. Entonces, son cosas, ¿no? O sea, que te mitigan el riesgo porque es una tarjeta de débito que normalmente no tiene mucho saldo. Las tarjetas prepagadas son una buena opción también, ¿no? Para que no, digamos, caigas en un estado vulnerable, ¿no? Porque si tu tarjeta Mega Black y no sé cuántos, Ultra Mega Black, que tiene no sé cuánto de crédito, tú la dejas de garantía, tu riesgo es más alto. ¿Me explico? ¿No? Por ese lado están llegando los fraudes. Entonces debería ser prohibido dar los plásticos, pienso yo. Bueno, ¿qué más, señores? Luego, específicamente tarjetas de crédito es lo que tal vez merece bastante atención, ¿no? Las pérdidas netas por fraude de tarjeta de crédito, si bien es cierto, mantienen una ligera reducción, es por los controles que se han establecido. Controles del tipo, este, del tipo token, ¿no? Token de un solo uso, ¿no? One time token, es decir, estás comprando un boleto aéreo, por ejemplo, ¿no? Y te dice, bueno, le vamos a enviar un correo o un SMS con un código, ¿no? Es una autenticación adicional. Entonces, y que vale por un minuto el código, entonces es un control adicional, ¿ok? No es, tampoco es que te libera completamente, porque si el defraudador tiene también acceso al teléfono, puede ver el código y pues va a poder materializar el fraude, ¿no? Pero los controles sí han mejorado en lo que es tarjeta de crédito, ¿ok? También los monitoreos, ¿no? El sistema de alertas que tienen las entidades, eso ha ido mejorando. Y la propia cultura también de las personas, con todas las campañas de concientización que se hacen, ¿no? Bueno, luego, el fraude de tarjetas, ¿por qué canal está llegando el fraude de tarjetas? Bueno, aquí esto es, digamos, eh, más que evidente. ¿Por dónde están robando dinero a las tarjetas de crédito? ¿Por qué canal? Y aquí lo que ustedes ven es que sobresale esto, 458. Esto es lo que está, digamos, marcando. Claro, aquí hay una recuperación, ¿no? Pero estos 458 representa casi el íntegro de todas las pérdidas netas. ¿Y eso en dónde está ubicado? Eso está ubicado en aquí, pagos a través de comercio electrónico. O sea, lo que está pasando es que los defraudadores están usando la numeración de nuestra tarjeta de crédito para comprarse cosas en Amazon, para decirlo de una manera coloquial. ¿Ok? Están comprando en Amazon, en comercios electrónicos, con nuestra tarjeta. Eso es lo que está pasando. Entonces, tiene que haber un extremo cuidado con digamos, los datos de la tarjeta, ¿no? O sea, y yo veo que todavía no hay cultura suficiente a nivel de usuarios y a nivel de proveedores, ¿ok? Es decir, a nivel de comercios,
donde los comercios te piden la tarjeta como si nada. O sea, si yo fuera un comercio, yo le digo a mi equipo de trabajo, ¿no? A los meseros, los que están en el restaurante, digo, no pueden recibir una tarjeta de crédito. Es más, ni la miren. O sea, preferimos que nos paguen con el teléfono, ¿no? Que es lo más seguro, porque el teléfono comparte una codificación en donde no está la tarjeta de crédito, ¿no? Es como que comparten un one-time token, algo así, ¿ok? Entonces, pero no comparte la información de los datos de la tarjeta, ¿no? Bien. Eh, ¿Qué más? Luego están las pérdidas por fraude en cuentas de ahorro y cuentas corrientes que sí han tenido un incremento respecto del año pasado. Esto tiene que ver con engaños, ingeniería social, pues, y también con el uso de la inteligencia artificial. Porque con el uso de la inteligencia artificial hoy en día se puede recibir correos con dominios que no generan desconfianza, con los dominios correctos, números telefónicos, los correctos, la foto del WhatsApp con la foto de la persona, es decir, los engaños clásicos, pero reforzados con la inteligencia artificial. ¿Ok? Entonces, la inteligencia artificial además permite, digamos, saber todo de mucha gente y parte de nuestra información está en algún lado. Entonces, la inteligencia artificial no tiene restricciones de búsqueda siempre y cuando eso que está en algún lado sea de dominio público, ¿no? Entonces, todo eso se ha reforzado, o sea, la defraudación lamentablemente se ha reforzado con el uso de la inteligencia artificial y con el mayor uso de los canales digitales también. Bueno, los fraudes de cuentas de ahorro, cuentas corrientes por canal están llegando por aquí. Aquí tenemos la parte más oscura, ¿no? 233, que es los pagos a través de comercio electrónico, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, estos 242, que son los terminales de punto de venta, ¿o no? O los POS también. Por esos canales está llegando los fraudes de tarjetas de crédito, ¿vale? Bien, entonces, claro, o sea, obviamente la defraudación, eso lo que a nosotros nos deja pensando es que, mira, es que el defraudador tiene también está infiltrado el defraudador en comercios, a través de personas que entran a trabajar estos comercios y que tienen acceso a estos POS o en fin. Y si revisan un poco la casuística, hay algunos casos o sea, la mafia sabe infiltrarse por ahí. Y las empresas ni cuenta se dan, porque quien hace la defraudación, el brazo de defraudación, el brazo operativo de la defraudación es un colaborador de la empresa que se terminó infiltrando, ¿no? Es un infiltrado de la mafia. ¿Ok? Bueno, entonces en conjunto, entre ambos, representan casi las dos terceras partes. Las pérdidas brutas han pasado a representar el 0,93%, estaban en 1,08% el año pasado del margen financiero, hoy en día representan el 1%, ¿ok? Pero ese es del margen financiero bruto, ¿eh? Bueno, entonces, si lo calculas como porcentaje del margen financiero neto, te va a salir un porcentaje mucho más alto. Y si es más que un 1%, yo creo que merece toda la atención. ¿Mm? Bueno, habría que hacer el cálculo, probablemente más de un 5% es lo que se está perdiendo del margen neto. Bueno, pero en términos de pérdidas brutas hubo una reducción. Finalmente, cuando nosotros lo vemos por entidades, aquí quienes más están perdiendo son las asociaciones. Están perdiendo el 2,23% del margen bruto. 2,23%. Y los bancos, sobre todo la banca múltiple, ha pasado digamos, ha tenido una reducción en términos de margen, porque hay que compararlo respecto del tamaño y el margen es una variable proporcional al tamaño, ¿ok?
de 0,8%. O sea, con una tendencia, ligera tendencia decreciente. Entonces, aquí se ve claramente las tendencias, ¿no? O sea, los bancos están perdiendo un poco menos en términos proporcionales a su tamaño y las asociaciones están perdiendo un poco más en términos proporcionales a su tamaño. Muy bien. Bueno, amigos y amigas, muchas gracias. Eh, falta la última lámina del informe o las conclusiones o lo que yo considero que son los aspectos que resaltan del informe. O sea, primero, el fraude externo. El fraude externo está representando 2/3 de las pérdidas netas. ¿Ok? Eh, Hay eventos también de ciberseguridad dentro del fraude externo que tienen poca frecuencia, pero tienen un alto nivel de materialidad, de impacto. ¿Ok? Pero, digamos, estamos hablando, señores, de 66%, 65%, casi los 2/3 de todas las pérdidas netas. Dos, el fraude a través del comercio electrónico, ¿no? También hay casos de comercios electrónicos falsos, en donde tú ingresas la tarjeta y porque quieres comprar una camisa, un pantalón, ¿no? Te gustó, en fin, y el objetivo, y de repente hasta te entregan el pantalón, pero el objetivo de ese comercio electrónico de poca confianza es obtener los datos de la tarjeta, que después los vende en el mercado negro, y más o menos el tiempo que transcurre entre la captura de los datos de la tarjeta y la materialización del fraude es aproximadamente 30 días. Aproximadamente. ¿Ok? O sea que si nosotros nos defraudan hoy día, no es que nos roban los datos hoy, no es que mañana nos van a defraudar. No necesariamente. O sea, cuando lo hacen de esa manera silenciosa. Entonces, de la manera silenciosa, para reducir la trazabilidad, esperan un tiempo. Y ese tiempo de espera suele ser 30 días, en promedio. Luego, las cuentas de ahorro corrientes, ¿no? Representan el 40% de las pérdidas y las tarjetas de crédito y débito otro 40%. Estamos hablando de un 80% de las pérdidas netas entre estos productos. En esos productos se está perdiendo la camiseta. Cuentas de ahorros y corrientes, tarjetas de crédito, tarjetas de débito. Y la otra cosa que es importante y que salta a la vista es que los controles sí se han reforzado, ¿no? Pero, ¿por qué las pérdidas netas han crecido si los controles se han reforzado? Porque los defraudadores también han reforzado sus técnicas de ataque. Las técnicas de defraudación también eh, se han desarrollado. Entonces, en términos netos, el impacto es mayor y lo importante es que tenemos que seguir con el desarrollo de los controles y de los mitigantes, porque si no, proporcionalmente, los defraudadores van a crecer más que nosotros. Entonces, crece la defraudación, crece la defensa, pero la defensa tiene que crecer más rápido que el crecimiento de los defraudadores. Entonces, recomendaciones finales. Número uno, eh, seguir mejorando los controles. Usar, por ejemplo, las autenticaciones biométricas para los accesos, ¿no? Eh, Tener enlaces en la medida de lo posible con los registros electorales, también mejora los accesos, reduce considerablemente los fraudes, eh, y todo lo que represente mejorar los controles. Segundo, mejorar la cultura de riesgo, pero extenderla, la cultura de riesgo, la cultura preventiva, la educación, la orientación, la sensibilización a los clientes y a los proveedores, ¿no? Incluso a los comercios también. O sea, los comercios también tienen que ser conscientes que no deberían pedir. O sea, cuando alguien pide una tarjeta de plástico, sin que le pida los datos, está contribuyendo negativamente a la cultura. La cultura debe ser no dar los plásticos.
no se necesita dar el plástico. ¿Ok? Y el cliente, por lo menos yo cuando tengo que pasar un plástico, yo lo paso oculto. Parece, lo tapo todo, lo presento como muy misterioso, ¿no? Y cuando me dice, ¿puedo ver su nombre? Entonces yo tapo todo y nada más le muestro el nombre, ¿no? Entonces, este sistema de ataques de los defraudadores nos ha puesto como tal vez en una zona de mayor alerta en cuanto a las defensas que tenemos que tener, ¿no? Eh, Eso, y no se olviden la proporcionalidad de los controles, finalmente. Siempre he dicho, a mayor riesgo, mayor control. Entonces, tú puedes tener controles para una transacción por Internet, pero tiene que ser proporcionales a el riesgo. Entonces, si alguien quiere hacer un pago expreso de $10, déjalo que haga su pago expreso. El defraudador no está pensando en $10, ¿no? Pero por $10 tú no le vas a decir, ya te mandé un SMS, ahora te he mandado un código a tu correo, verifica que eres tú, eh, digamos, regístralo como beneficiario. No, y son $10. ¿Ok? Entonces, claro, ya si son $10.000, tienes que tener otro tipo de controles. Primero, no lo puedes enviar por plataforma, ¿no? Tienes que tener un umbral hasta donde puedas asumir, hasta donde te permite la póliza de seguros, hasta donde el cliente lo permite también. Dos, tienes que tener preguntas de seguridad. Las preguntas de seguridad funcionan muy bien. Las preguntas de seguridad, ¿por qué? Porque alguien te puede hackear el teléfono, te puede hackear el correo electrónico, que son fuentes de autenticación, te puede hackear el usuario, la contraseña, el token, todo eso te lo puedes hackear. Pero la pregunta de seguridad solo la sabes tú. Es muy difícil que te hackee ahí las preguntas de seguridad. Entonces, claro, pero no vas a poner preguntas de seguridad para todo, porque vas a entorpecer la transaccionalidad, la eficacia, la eficiencia de las operaciones. Entonces, y sobre todo cuando la pregunta de seguridad tiene que ser puesta, digamos, exactamente igual, ¿no? Si, por ejemplo, la respuesta a la pregunta de la seguridad, digamos, imagínate es Ernesto, ¿no? Entonces, pero la primera es mayúscula, y si no, no te la acepta. Por ejemplo, ese tipo de cosas, o sea, ya es demasiado control, ¿no? Cuando buscas coincidencia de mayúsculas, minúsculas, o sea, eso es demasiado control. O sea, los controles tienen que ser proporcionales y tienen que ser ágiles y no deberían entorpecer el servicio. Pero porque están para cuidarnos. ¿Ok? Muy bien, muchísimas gracias. Eso ha sido todo por hoy. Siempre es un gusto recibirles. Lo que